Me llamo Lysander Thorne. Nunca imaginé que un día estaría aquí, abriendo mi corazón para contar algo tan íntimo, tan profundamente conmovedor. Pero llega un momento en que guardarse todo para uno mismo parece egoísta. Algo dentro de mí insiste en que esta historia necesita ser contada, no porque me crea especial ni porque quiera llamar la atención, sino porque lo que viví cambió por completo mi forma de ver la existencia, cambió mi forma de entender la vida, la muerte y todo lo demás. La verdad es que andamos por ahí creyendo que entendemos cómo funciona el mundo. Nos despertamos, trabajamos, pagamos las cuentas, hacemos planes, soñamos con un futuro que a menudo ni siquiera sabemos que llegará. Nos convencemos de que tenemos el control, pero todo esto puede hacerse añicos en un segundo. Basta un instante, un evento inesperado, y todo lo que parecía sólido se derrumba como un castillo de arena arrastrado por una ola. Se suponía que sería una noche cualquiera, nada especial, una cena sencilla con amigos, risas, conversación informal, esa ligereza que da la rutina. Después de cenar me despedí como siempre, entre un saludo y un hasta luego, sin prisas. Subí al coche, ajusté el retrovisor, encendí la radio y conduje por las calles tranquilas, aún arrullado por la tranquilidad de la noche. Estaba parado en un semáforo, esperando a que cambiara, y como siempre ocurre en estos momentos de espera, mi mente empezó a divagar sobre el trabajo que tenía que hacer al día siguiente, sobre las facturas acumuladas, sobre los mensajes que debía responder. Eran preocupaciones triviales y rutinarias que ahora parecían increíblemente pequeñas e irrelevantes ante lo que estaba a punto de suceder. Entonces, sin previo aviso, sin sonido, sin posibilidad de reaccionar, todo cambió. Apareció una camioneta como si la hubieran escupido de la oscuridad, volando a una velocidad vertiginosa. Más tarde supe que viajaba a más de 120 kilómetros por hora, pero en ese momento no hubo tiempo para pensar, ni mucho menos para reaccionar. El impacto fue brutal, directamente contra el lateral de mi coche, el lado donde yo estaba. Fue como si una fuerza invisible y violenta hubiera partido el mundo en dos. Es difícil describir con exactitud lo que sentí. ¿Alguna vez han soñado que caen y de repente su cuerpo se sacude? Imagínense eso, pero multiplicado por 1000. Sentí que cada hueso se desgarraba. Las costillas se rompían una a una como ramitas secas, con un sonido que, incluso en medio del caos, se me quedó grabado. El dolor era abrumador, pero entonces sucedió algo completamente inesperado. En el punto álgido del dolor, experimenté una sensación incomparable. Fue como si de repente me hubiera sumergido en un vasto océano silencioso, un océano sin fondo, donde no había miedo ni desesperación, solo un extraño estado de conciencia agudizada. Todo quedó en silencio en mi interior, y fue entonces cuando me di cuenta de que ya no estaba allí. O mejor dicho, estaba en dos lugares a la vez. Mi cuerpo quedó atrapado entre los restos del coche completamente destrozado, pero al mismo tiempo, flotaba sobre la escena, como si me hubiera convertido en espectador de mi propio accidente. Era una vista panorámica, serena, casi cinematográfica. El dolor había desaparecido por completo, y con él, el miedo, la prisa, la ansiedad. Era como si hubiera dejado atrás todo el peso del mundo. Recuerdo vívidamente mirar hacia abajo y ver el caos que se desataba. Faros destellantes, gente corriendo hacia mí, gritos de auxilio de fondo. Pero todo parecía ir a cámara lenta, como si el tiempo se hubiera dilatado, como si el reloj del universo se hubiera detenido un instante para permitirme verlo todo con una claridad casi divina. Sentí paz, una paz tan profunda que casi me hizo llorar. Y ahí fue cuando empezó la parte más difícil de explicar. Después de encontrarme flotando, algo a mi alrededor empezó a cambiar. Me envolvió una oscuridad como nunca antes había conocido. Pero, al contrario de lo que se podría pensar, no daba miedo. Era acogedora, reconfortante, como si me hubieran envuelto en una manta cálida en una noche gélida. Una oscuridad que no me amenazaba, sino que me protegía. En este espacio atemporal, apareció una luz azul. No era una luz común, de esas que se ven con los ojos. Era una luz que se podía sentir. Venía de todas partes y de ninguna a la vez. Era como si estuviera viva, vibrando en sintonía con algo mucho más grande de lo que podía comprender.
No me dolió la vista, al contrario, me tranquilizó, me trajo un alivio que solo alguien que había llevado un gran peso podía comprender. Y entonces ocurrió algo que me dejó completamente sin palabras. Escuché mi nombre. No era un pensamiento, era una voz real y clara, una voz que conocía como la palma de mi mano. Era Jimmy, mi amigo de la infancia, con quien había pasado tantas tardes corriendo descalza por el patio trasero de mis padres. Jimmy había muerto años atrás en un accidente de coche, pero allí, en esa dimensión donde el tiempo no existía, su voz era tan real como lo había sido en vida, clara, firme, llena de cariño. Aún no podía verlo, pero el sonido de su voz me envolvió como un abrazo, y entonces, ante mis ojos, o lo que fuera que los reemplazara en ese estado, algo se abrió, una especie de túnel, pero no era un túnel como en las películas o los libros, era un pasaje vivo, hecho de luz, de energía, de millones de diminutas partículas que danzaban en una armonía indescriptible, un flujo que parecía llamarme sin palabras. Y allí, a la entrada de ese túnel, estaba alguien que me dejó sin aliento, Pat Harrigan, mi antiguo entrenador de patinaje. Había fallecido cuando yo era adolescente, víctima de un infarto fulminante durante una competición. Y allí estaba, con la misma sonrisa amable, la sonrisa que me animaba cuando me caía, la mirada paciente que me decía, «Tú puedes». Ver a Pat allí fue una de las experiencias más surrealistas que he tenido, si es que se le puede llamar experiencia, porque esto trascendía la vida tal como la conocemos. Era algo más, otro plano, y en ese instante, todo lo que creía saber sobre el significado de la existencia empezó a desvanecerse, y eso es lo que vine a compartir hoy. No espero que lo crean todo. No estoy aquí para convencer a nadie, pero algunas experiencias son demasiado profundas para guardarlas en una sola persona, y la mía, creo, necesita ser compartida. No dijo ni una sola palabra, pero no tenía por qué hacerlo. La sonrisa de Pat, esa misma sonrisa tranquila que usaba para animarme en el entrenamiento cuando creía que no podía con él, lo decía todo. No era solo un reencuentro con un viejo amigo, era una especie de bienvenida silenciosa, como si supiera exactamente dónde estaba y por qué lo necesitaba allí. Había una calma ancestral en su mirada, una sabiduría que trascendía la vida que habíamos conocido juntos. Su presencia me envolvió de una forma tan intensa y reconfortante que, por un instante, todo lo demás perdió su significado. Me sentí absurdamente segura, como un niño perdido entre la multitud que ve el rostro familiar de su padre y sabe que ahora todo está bien. Fue como si el universo se hubiera detenido un instante para ofrecerme esa sensación de pertenencia absoluta. Todo el dolor, todo el miedo, toda la confusión, se evaporaron. El accidente, mi cuerpo, el mundo que había dejado atrás, todo parecía lejano, casi irrelevante. En ese momento lo único que importaba era la presencia de Pat, y saber que estaba exactamente donde debía estar. Fue como si volviera a casa después de un largo y solitario viaje, y alguien muy querido para mí estuviera allí, en la puerta, esperándome con los brazos abiertos. Pero entonces, algo cambió. Fue como si una voz silenciosa, imperceptible para el oído común, hubiera susurrado mi nombre muy suavemente. No puedo explicarlo. No fue un sonido, no fue un pensamiento, sino una llamada. Una llamada suave e insistente, proveniente de algún lugar dentro de mí. Instintivamente me giré, miré hacia atrás, y fue como si, por un instante, todo ese espacio donde el tiempo no existía, abriera una ventana al mundo del que había venido. Debajo de mí, la escena del accidente continuaba, pero ahora parecía tener una textura diferente. El tiempo no fluía como antes. En lugar de una línea recta, era como ondas de energía entrelazándose, rápidas, lentas, convergiendo y retrocediendo a la vez. La imagen del coche destrozado se perfilaba bajo las luces parpadeantes del rescate. Rojo, azul, rojo, azul. Y sobre el asfalto mojado, estos colores creaban sombras que danzaban como fantasmas en un teatro oscuro. La carrocería estaba completamente retorcida, el chasis del coche irreconocible. El parabrisas había desaparecido. En su lugar, una intrincada red de fragmentos brillantes, que reflejaban la luz como pequeños diamantes rotos,
se extendía sobre el capó arrugado. Situación crítica. Traumatismos múltiples. Posible hemorragia interna. La voz del primer paramédico atravesó la noche con precisión quirúrgica. Sus manos se movían con una agilidad impresionante, casi como si coreografiara una danza contrarreloj. Otra paramédica, una joven de mirada alerta y expresión firme, respondió con firmeza. Presión 60/40 y cayendo. Estabilicémoslo ahora o lo perderemos, Henry, exclamó. Henry, un hombre de rasgos maduros y expresión endurecida tras años lidiando con la delgada línea entre la vida y la muerte, me sujetó la mano con firmeza. Y allí, incluso sin sentir su contacto físico, algo dentro de mí sabía que intentaba retenerme allí. No era solo un paramédico haciendo su trabajo, era un guerrero que luchaba por una vida que aún creía que podía salvar. Quédate con nosotros, amigo. Eres demasiado joven para este viaje. Esa frase me impactó con una fuerza extraña, y antes de que pudiera asimilarla surgió otra voz, un grito agudo y cortante que me atravesó como una cuchilla. ¡Mi hijo! La voz de mi madre. Corría por la calle, desesperada, con el pelo alborotado por el viento y los pies tropezándose en el asfalto mojado como si el dolor fuera insoportable. Detrás de ella mi padre intentaba alcanzarla, tan desesperado como ella, pero aún intentando mantener la calma, sin mucho éxito. «Déjame pasar, es mi hijo». Un policía intentó abrazarla con delicadeza como si supiera que ningún protocolo de emergencia vale más que el amor de una madre por su hijo. «Señora, por favor, los paramédicos necesitan espacio». «Thomas», le gritó a mi padre con la cara bañada en lágrimas. «Haz algo, nuestro niño. Y allí, de pie e indefenso, estaba mi padre, la figura que siempre había visto firme, controlada, invencible. Estaba destrozado, pálido como una sábana, con la mirada fija en mi cuerpo destrozado, como si viera el mundo derrumbarse ante él. Abrazó a mi madre, intentando contenerla, pero nunca, ni por un segundo, apartó la vista de mi cuerpo. «No podemos perder otro hijo», sollozó mi madre con un dolor que parecía surgir de una herida mucho más antigua. Sara. El nombre me invadió como un peso ancestral. Mi hermanita. Se había ido siendo un bebé, y aunque habían pasado los años, el dolor de su ausencia seguía vivo, oculto en la mirada de mis padres, y ahora se veían obligados a revivir la pesadilla. Fue en ese momento que ocurrió algo aún más extraño. Empezaron a aparecer imágenes ante mí, pero no eran recuerdos, no eran cosas que ya hubiera vivido, eran posibilidades, caminos que podía seguir. Era como ver una película de mi futuro. Me vi en una iglesia, con el corazón acelerado y la cara sudorosa, esperando en el altar. Vi acercarse a una mujer vestida de blanco, y su rostro irradiaba amor, una felicidad serena, casi sagrada. Me vi sosteniendo a un bebé recién nacido y sintiendo un amor tan profundo que parecía explotar en mi pecho. Vi a mis padres envejeciendo, con el pelo blanco, sus ojos aún llenos de amor, y yo estaba allí, con ellos, cuidando, retribuyendo. Vi mesas, risas, lágrimas, abrazos, pérdidas y reconciliaciones. Vi toda una vida que aún no había sido vivida. Saturación bajando. A intubar. Las voces de los paramédicos me devolvieron a esa tenue realidad. Sus manos se movían con precisión, pero ahora, algo más allá de ellos se acercaba a mí. Lo sentí, en mi lado izquierdo. Era una presencia, pero no como Pat ni como Jimmy. Era diferente, muy diferente. No tenía forma, ni rostro, y sin embargo, era lo más real que había experimentado. Era como estar ante la fuente de todo, del amor, de la conciencia, de la realidad misma. Y entonces lo supe. Era Dios. No era el Dios de las palabras y los libros. No era el Dios de las teorías. Era la fuente, la esencia, el origen. Era puro amor, pura verdad. Y Él estaba allí conmigo. No hubo discursos, ni explicaciones elaboradas sobre la vida y la muerte, ni visiones del cielo ni del infierno. Solo hubo una palabra, una sola palabra. Pero en ella estaba contenido el universo entero. Peces. Esa palabra me atravesó por completo. No era una orden, no era un castigo, era una llamada con absoluta autoridad, pero con infinita ternura. No era la orden de un juez a su defendido,
Era la voz de un padre amoroso llamando a su hijo a casa, porque aún no era hora de irse. Aún había vida, aún había amor, aún había propósito, y en ese momento supe lo que tenía que hacer, mientras los paramédicos seguían luchando con todo lo que tenían, tratando de devolverle la vida a mi cuerpo destrozado, mientras mis padres lloraban y rezaban desesperados, envueltos por la angustia insoportable de perder quizás a su último hijo. Yo estaba en otro plano, en una especie de pausa suspendida entre lo que conocía como vida y lo que aún no entendía como muerte. Las luces de rescate, esas sirenas pulsantes alternando entre rojo y azul, continuaron su parpadeo hipnótico, casi como el latido de un corazón gigante intentando mantener el ritmo. Y en ese latido, en ese umbral entre dos mundos, comprendí algo que aún resuena en mi interior. Tenía una opción. No fue una decisión impuesta ni forzada. Fue una invitación, un momento de total libertad, pero también de absoluta responsabilidad. La decisión que tomaría allí no solo cambiaría mi destino, sino que tendría implicaciones que me trascenderían, afectando la vida de todos los que me amaban, todas las historias que aún estaban por desarrollarse. Fue como sostener los hilos invisibles del destino y decidir si seguir tejiéndolos o dejar el telar vacío. Y entonces, todo cambió. Fue repentino, instantáneo, como si alguien hubiera pasado la página de un libro y de un párrafo a otro me hubiera transportado a un nuevo capítulo, un nuevo escenario, un nuevo espacio. La transición fue tan abrupta que sentí algo parecido al vértigo, pero era un vértigo diferente, no del cuerpo, sino del alma, una especie de mareo espiritual, si es que eso tiene algún sentido. El lugar en el que me encontraba no se parecía a nada que hubiera visto o imaginado. El aire, ¿cómo describirlo? No era solo una sustancia invisible, sino algo denso, casi sólido. Tenía peso, tenía intención. Era como si estuviera inmerso en un lago de emociones crudas, un lago de densa melancolía, donde cada paso o pensamiento requería un esfuerzo inmenso. La atmósfera se resistía a cualquier intento de ligereza. Nada allí era fácil. Cada movimiento parecía arrastrar consigo 1000 corrientes invisibles. La temperatura era extrañamente neutra pero incómoda, como ese frío que se siente antes de una tormenta, cuando la presión atmosférica cambia y el instinto te advierte que algo grave está a punto de suceder. El silencio era profundo, pero no apacible. Era un silencio lleno de susurros no expresados, de historias interrumpidas, de arrepentimientos aún no expresados. Intenté hablar. Intenté comprender. ¿Dónde estoy? Pregunté con dificultad, pero mi voz parecía no encontrar eco. La densidad del lugar la absorbía, como si el ambiente absorbiera no solo el sonido, sino también la intención. Este es el Valle de las Sombras. La voz que respondió vino de mi izquierda. No era fuerte ni amenazante. Era tranquila, clara y segura. Me giré lentamente, y allí estaba una figura que solo podría describirse como un ángel, pero no como solíamos imaginar, sin alas blancas brillantes ni halos dorados. Esta presencia era contenida, humilde incluso, como si hubiera elegido no brillar con toda su fuerza, respetando la oscuridad de ese lugar para no eclipsar a las almas que allí se encontraban. A medida que mis ojos, o mi percepción, se adaptaban a esa densa oscuridad, comencé a verlas. Las almas vagaban como sombras fragmentadas, envueltos en una niebla que parecía surgir del suelo. Algunos parecían perdidos, caminando en círculos sin rumbo. Otros estaban apiñados, atrapados en una angustia silenciosa. Y también había grupos, agrupados alrededor de figuras específicas, como si, incluso en este plano, la esperanza los atrajera hacia donde quiera que hubiera una chispa de dirección. Mi mirada se clavó de inmediato en una de estas figuras, un hombre de presencia imponente y a la vez acogedora. Sus ojos, incluso desde la distancia, transmitían una compasión tan profunda que parecía abrazar a las almas que lo rodeaban. ¿Es eso? Comencé a preguntar, reconociendo la figura sin estar seguro de cómo ni por qué. Sí, respondió el ángel, antes de que pudiera terminar la frase. Es Mahoma. Me quedé allí, inmóvil, sorprendido, confundido. Había oído muchas historias en mi vida sobre figuras espirituales, sobre el cielo y el infierno, sobre quién merecía estar dónde, pero allí, en ese lugar que parecía un purgatorio para las almas,
Allí estaba él, rodeado de otras almas, muchas de ellas visiblemente musulmanas por su forma de vestir y de comportarse. Muhammad les habló con voz baja, firme y amorosa. No entendí las palabras, pero sí el tono. Los consoló, los guió. Era como un faro en un mar tempestuoso. Y aunque no pude oír con claridad el contenido de sus frases, sentí que lo que dijo les conmovió profundamente. Estuve tentado a preguntar, ¿pero por qué? ¿Qué hace aquí? No debería, pero antes de que pudiera decir nada que sonara a ignorancia, el ángel habló con dulzura. Te estarás preguntando qué haría un profeta en un lugar como este. Asentí, avergonzado. Míralo más de cerca, dijo, asintiendo sutilmente. Me acerqué, y entonces vi algo que me impresionó profundamente. Mahoma se arrodilló ante un hombre que lloraba en silencio, temblando como un niño. Su dolor era palpable, su culpa, un pesado manto sobre sus hombros. No merezco perdón, dijo el hombre entre sollozos. Lo que hice, en nombre de la fe, creí que tenía razón. Muhammad extendió su mano y la colocó sobre el hombro del hombre con una dulzura casi paternal. El arrepentimiento sincero es el primer paso hacia la luz, dijo con voz firme pero sin prejuicios. No es tu fe la que te trajo aquí, hermano. Son las decisiones que tomaste con ella, y no será tu fe la que te mantenga aquí. Es tu disposición a aprender, a reconocer tus errores y a crecer a partir de ellos. Miré a mi alrededor y vi a otras almas escuchando, conmovidas por esas palabras. Algunas lloraban en silencio, otras parecían sumidas en sus pensamientos. Había esperanza allí, una esperanza sutil y frágil, pero allí estaba. Este lugar, dijo el ángel con voz serena, no es un lugar de condenación, es un campo de sanación, es un lugar de transición, de aprendizaje. Mahoma no está aquí como prisionero, está aquí por elección propia, por amor. Guía a quienes han usado sus enseñanzas de forma distorsionada, a quienes se han extraviado creyendo tener razón. Guardé silencio. Sus palabras resonaban en mi interior como olas. Era como ver a un médico trabajando en el pabellón espiritual de un hospital invisible. Curaba heridas que no sangraban, pero dolían más que cualquier corte físico. Y no es el único, continuó el ángel. La verdad divina trasciende cualquier frontera que el hombre haya creado. Aquí no hay judíos, cristianos ni musulmanes. No hay orientales ni occidentales. No hay razas ni etiquetas. Aquí hay almas. Y lo único que importa es la luz que están dispuestas a encontrar y cultivar. Me quedé allí, en silencio, absorbiéndolo todo. Cada segundo en ese valle deconstruía certezas que había considerado absolutas. Comprendí, con creciente humildad, lo limitadas que son nuestras convicciones, cómo la fe puede convertirse en una prisión cuando la guía el miedo o el orgullo. Y en ese lugar de sombra, comencé a comprender que incluso la oscuridad puede ser el comienzo de un camino hacia la luz. La gente necesita saber esto, murmuré, más para mí que para el ángel que caminaba, o mejor dicho, se movía, a mi lado, con una ligereza indescriptible. Él simplemente asintió con una mirada tranquila, casi paternal, y respondió con serenidad. Lo sabrán, cuando estén listos. Cada alma tiene su propio tiempo de comprensión. Sus palabras no sonaban a advertencia ni a consuelo. Eran una verdad simple e innegable, de esas que llegan al corazón. Y luego continuó, en voz baja. Por ahora, ya has visto suficiente. Es hora de volver, para volver atrás. Una palabra tan simple, pero en ese momento tenía un peso incalculable, como si la palabra misma ocultara tras sí toda una cordillera. Después de lo que había experimentado, el Valle de las Sombras, la presencia de almas perdidas, el aprendizaje que trascendió religiones y fronteras, regresar parecía casi antinatural, pero supe, con la misma claridad que sentí al oír la orden divina de regresar, que este era el siguiente paso. El proceso de retorno, sin embargo, dista mucho de ser algo que nuestro lenguaje pueda expresar con precisión. No hay camino ni dirección. No se trata de bajar, subir, entrar o salir. Es algo más sutil, más visceral. Sentí como si mi ser, lo que fuera que era ahora, comenzara a disolverse en partículas, como si me convirtiera en humo, una niebla consciente, y esa niebla necesitaba reconectar con algo que ya no me resultaba tan familiar como antes.
Mi cuerpo. Regresar al cuerpo físico fue una de las experiencias más desconcertantes de mi existencia. Imagina intentar ponerte un guante empapado con las manos también mojadas, en una noche fría. Esa resistencia, esa sensación de forzar algo que no quiere entrar. Ahora multiplícalo 1000 veces e intenta aplicarlo al alma. Entré por la cabeza. Lo recuerdo con absoluta claridad. Fue como sumergirme en un lago helado con toda mi conciencia, pero al revés. No me movía en el agua. Era el agua, densa, pesada, opaca, la que me absorbía. Sentía cada punto de contacto entre mi espíritu y la materia. Cada célula parecía resistirse, como si mi cuerpo gritara, «No, estaba dormido, no quiero despertar así». Había una fuerza, invisible y silenciosa, que me atraía hacia adentro, y otra que intentaba empujarme de vuelta a lo etéreo. Era una batalla sin gritos, pero llena de tensión. Y lo más extraño, requería esfuerzo, concentración, como si permanecer anclado al cuerpo requiriera algo que ya no sabía controlar. Mi visión fue lo primero que recuperé, pero no como antes. Todo estaba borroso, como si mirara el mundo a través de un tubo delgado, un túnel oscuro que solo dejaba entrar una fina luz. Los colores estaban ahí, pero desvanecidos. El rojo parecía marrón, el azul era casi gris. Era el mundo físico, pero sin su vitalidad original. Los sonidos llegaban en ondas distorsionadas, apagados, como si todo ocurriera fuera de una piscina donde estaba sumergido. Me llegaban voces, pero fragmentadas, con un eco retardado, palabras sin contexto, ruidos que intentaban devolverme la lucidez pero me dejaban aún más confundido. Fue entonces cuando sentí algo, una mano, cálido, firme, humano. Era la mano de Henry, el paramédico, y ese toque fue quizás el elemento más importante de todo el proceso de regreso. Fue mi ancla, fue lo que me mantuvo allí cuando todo dentro de mí quería volver a esa ligereza, a esa libertad que acababa de dejar atrás. Su presencia, tomándome de la mano y murmurando palabras que apenas entendía, era como un faro en la niebla. Quería soltarme, quería volver a flotar, pero había algo en ese simple gesto que me decía, aún no ha terminado. Intenté hablar, intenté mover la boca. Nada. Mi cuerpo era un traje demasiado pesado, deforme, como si mis extremidades fueran de plomo. Estaba lúcido, plenamente consciente, pero fuera de control. Cada respiración era una elección, un esfuerzo deliberado. Respira, ahora exhala. Era como si tuviera que reaprender a vivir, célula a célula. El viaje en ambulancia fue, sinceramente, una de las batallas más intensas. Cada bache, cada giro, cada sirena de fondo, todo parecía querer empujarme fuera de mi cuerpo otra vez. Era como intentar sujetar un globo con una cuerda resbaladiza. Por mucho que quisiera quedarme, algo dentro de mí sentía que estaba listo para irse, y nadie allí podía ver lo que realmente estaba sucediendo. Los paramédicos monitoreaban sus signos vitales, administraban medicamentos, me revisaban las pupilas, el oxígeno y la presión arterial. Pero la verdadera guerra era invisible, espiritual, una batalla silenciosa para mantener mi alma conectada a mi cuerpo. Al llegar al hospital, el contraste entre lo espiritual y lo burocrático era casi cómico. Había un equipo médico listo para recibirme, pero por alguna razón que aún no recuerdo, había un problema con el seguro. Así es. Entre la vida y la muerte, la burocracia aún tenía poder. Es casi poético y trágico. Alguien había decidido que estaba lo suficientemente estable como para irme a casa. Mis padres estaban allí, atónitos, todavía en shock. En sus ojos, un cansancio que solo los padres conocen. El trauma de casi perder a un hijo. Y ahora, lo absurdo de ver al hospital dar de alta a alguien que apenas podía mantener los ojos abiertos, pero eran demasiado frágiles para luchar contra el sistema. Y así, volví a casa. Mi habitación de la infancia me recibió como un viejo amigo olvidado. Las paredes aún conservaban el mismo papel pintado, esos dibujos descoloridos de estrellas y planetas. Los pósteres de mi adolescencia seguían allí, intactos por el tiempo, como esperando a que algún día volviera a ser ese niño. Pero nada era igual. Fue como ver todo por primera vez. Cuando me desperté esa mañana, el sol ya entraba a raudales por la ventana con ese suave resplandor filtrado de las viejas cortinas de mi habitación de la infancia, las mismas que llevaban ahí desde que tenía 12 años.
Los sonidos en la casa me resultaban familiares, pero había un silencio inquietante, como si hasta las paredes supieran que algo había cambiado. Mi mente era un torbellino, recuerdos del accidente, la experiencia extracorpórea, el túnel de luz, Pat, el valle de sombras, la presencia divina. Todo se mezclaba con el intenso dolor que latía en cada fibra de mi cuerpo. Pero el dolor físico, por intenso que fuera, no era lo que más me molestaba. Lo que me angustiaba profundamente era la sensación de estar fuera de lugar, de no encajar ya en este mundo como antes. Era como llevar ropa encogida en la secadora. Podías usarla, pero tiraba y apretaba en los sitios equivocados y sentías que ya no eras la misma persona. Cada vez que cerraba los ojos, tenía miedo de soltarme de nuevo, miedo de alejarme, de desconectarme de mi cuerpo como la noche del accidente. Era como vivir entre dos mundos, sin saber cuál era realmente mío. Los médicos me habían dado de alta demasiado pronto. Lo sabía. Mi cuerpo seguía pidiendo ayuda a gritos, y mi mente apenas empezaba a comprender lo que había sucedido. Necesitaba ayuda, observación, tal vez incluso una explicación, pero aquí estaba, de vuelta a la vida cotidiana, sola, en la misma habitación donde aprendí a escribir mi nombre, donde lloré mi primer desamor, donde soñé con ser astronauta. Pero nada de eso tenía sentido ahora. Fue entonces cuando, en medio del caos mental, un recuerdo emergió con una claridad cristalina, un detalle aparentemente insignificante, que quizá cualquiera habría pasado por alto durante una experiencia tan grandiosa como la que viví. Mientras flotaba sobre mi cuerpo, poco después del impacto, vi un hilillo de sangre que me salía de la oreja izquierda. Era una imagen casi banal, considerando todo lo que sucedía a mi alrededor. Destellos, gritos, escombros retorcidos, pero por alguna razón, esa escena se me quedó grabada. Decidí investigar. Reuniendo fuerzas que ni siquiera sabía que tenía, me levanté de la cama. Cada paso era una prueba de resistencia. Sentía los músculos como si fueran de piedra agrietada. El dolor era constante, pero había algo más fuerte que me empujaba. Una necesidad silenciosa de confirmar que todo esto había sido real. Llegué al baño y me apoyé en el lavabo. La fría luz del espejo parpadeó un segundo antes de estabilizarse, revelando mi rostro pálido y amoratado, aún reciente por los moretones. Miré directamente mi oreja izquierda. El corazón me latía con fuerza, y allí estaba, la sangre, seco, oscurecido, formando el mismo rastro que recordaba haber visto, desde arriba, desde afuera. Era imposible. Nunca lo habría visto inconsciente, atrapado entre los escombros. Ese ángulo, ese detalle, solo era visible desde fuera del cuerpo. Me fallaron las rodillas y me senté en el borde de la bañera, temblando. No era solo una marca física, era la prueba. La primera prueba de que todo lo que había experimentado fuera del cuerpo era real. No era una alucinación traumática, no era un sueño delirante. Había estado fuera de mi cuerpo, lo había visto, me había visto a mí misma, y con esa confirmación, todas las demás imágenes de la experiencia regresaron con toda su fuerza. La sonrisa de Pat, la luz azul que parecía respirar, el túnel de partículas danzantes, el valle de sombras, la presencia divina, la voz de Dios, todo volvió con renovado peso, no como recuerdos borrosos de una pesadilla, sino como registros de un viaje vivido con el corazón abierto. Desde ese momento, empecé a comprender que lo que había experimentado no era solo un milagro de supervivencia, era una misión, un llamado, y requería más que simplemente volver a la vida. Necesitaba afrontar todo lo que implicaba. Al día siguiente, aunque mi cuerpo seguía destrozado, decidí que tenía que volver al lugar del accidente. No fue racional, fue instintivo, como si algo me atrajera allí, como si el lugar albergara algo que aún no comprendía. Convencí a mi padre para que me llevara. Dijo que sería rápido, que solo quería verlo con mis propios ojos. Cuando llegamos, el asfalto aún conservaba las marcas de lo sucedido, las cicatrices en el suelo, las manchas en la barandilla, el olor a hierro, a quemado, aún flotaba en el aire, o quizás solo en mi memoria. Pero lo que realmente me sorprendió fue ver a alguien allí. Enrique Asher, el paramédico que me atendió la noche del accidente, estaba de pie, con las manos en los bolsillos, mirando fijamente el mismo lugar donde se había detenido mi coche.
Más tarde supe que tenía esa costumbre. Siempre que un caso lo afectaba profundamente, volvía al día siguiente para procesarlo, comprenderlo, tal vez incluso para rezar. Cuando me vio lo que pasó fue increíble. Su rostro palideció, sus ojos se abrieron como platos, como si acabara de ver un fantasma. Se quedó allí unos segundos sin decir nada. Luego empezó a caminar lentamente hacia mí, como si no pudiera creer lo que veía. Cuando finalmente se detuvo frente a mí, sus ojos llorosos se encontraron con los míos y susurró, en un tono casi reverente: Tú estabas con Dios, ¿no? Eso me impactó de una forma inesperada. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo podía siquiera sospechar? Me quedé paralizada, mirándolo fijamente, sin saber qué decir. Pero Henry vio mi reacción, y no esperó confirmación. Simplemente empezó a contar su versión de los hechos. Y ahí fue cuando todo adquirió un nuevo significado. Henry se sentó a mi lado en la acera, en ese tramo de asfalto marcado por metal retorcido y recuerdos aún demasiado frescos. Era un lugar sencillo, casi anodino, una curva en una carretera suburbana con maleza creciendo en las esquinas y el zumbido distante del tráfico. Pero para mí, y ahora para él, este lugar se había convertido en territorio sagrado. Estaba visiblemente conmocionado. Y cuando empezó a hablar, su voz era baja, casi reverente, como si estuviera contando un secreto demasiado antiguo para ser revelado. Esa noche, dijo, mirando al frente, no a mí, vi algo que nunca había visto, ni en accidentes de moto, ni en incendios, ni en los peores desastres que he visto. Hizo una pausa, se pasó la mano por la frente, como si todavía estuviera tratando de entenderlo. Había una luz azul encima de ti. No era la luz de una ambulancia. Lo comprobé. Volví después del turno. Revisé cada posible fuente de resplandor. Revisé cada centímetro de ese lugar buscando una explicación. Pero no había nada. Nada que lo explicara. Entonces se giró y me miró a los ojos por primera vez. Y había algo allí. No era solo confusión ni curiosidad. Era admiración. Tal vez incluso fe. De una manera que él mismo aún no había reconocido. Esa luz, continuó, no tenía sentido, y al mismo tiempo, tenía todo el sentido del mundo. Escuché en silencio, sintiendo una extraña calma, como si algo dentro de mí se validara, se reconociera. Cuando finalmente respondí, mi voz salió casi como un susurro. He estado con Dios, Henry. Él solo asintió. No preguntó cómo ni por qué. No pidió pruebas. Simplemente escuchó. Compartí parte de la experiencia, la paz, la liberación, la luz, lo suficiente para que supiera que decía la verdad, pero aún así me guardé algunas partes para mí, las que sentía que eran solo para mí. Fue una conversación sencilla, pero fue como un terremoto, porque por primera vez desde el accidente no me sentí solo con esta carga extraordinaria. Alguien más la había sentido, la había visto, la había presenciado. No soy religioso, dijo finalmente. Nunca lo he sido, pero hay cosas que no necesitamos entender, y quizá no deberíamos. Quizá deberíamos simplemente honrar lo que hemos visto. Nos despedimos con un apretón de manos silencioso, lleno de algo más grande que las palabras. Y esa noche, al regresar a casa, mi mente no paraba de dar vueltas. Necesitaba respuestas. Necesitaba encontrar un hilo conductor en la red espiritual que me había estado entrelazando desde el accidente. Fue entonces, días después, todavía en casa, cuando me encontré con algo que parecía una señal del destino. Mientras hurgaba en una vieja estantería de la oficina de mi padre, la que siempre había sido su territorio exclusivo, me encontré con un libro polvoriento y de tapa desgastada, titulado Puertas al Más Allá, estudios sobre experiencias cercanas a la muerte. Me pareció fuera de lugar allí. Mi padre nunca fue de los que hablaban de espiritualidad. Empecé a hojearlo, más por curiosidad que por una verdadera intención, pero fue como abrir una puerta oculta en mi interior. Las palabras del libro parecían reflejar mi propio viaje, y entonces, como un torbellino repentino, un recuerdo que llevaba décadas enterrado, irrumpió en mi mente con una claridad aterradora. Yo tenía 6 años, estaba enferma, con una fiebre tan alta que mi madre no pudo dormir en 3 noches. Recuerdo la prisa por ir al hospital, las sábanas frías en la cama, el sabor metálico en la boca, pero había algo más, algo que hasta entonces había estado bloqueado dentro de mí. Lo vi, estuve allí,
Esa noche en el hospital, en el ir y venir de la conciencia, me visitaron dos figuras de luz. No tenían rostro, pero irradiaban algo que solo hoy puedo identificar: compasión. Me extendieron las manos, y tras ellas había un vasto campo dorado que parecía latir con vida propia, un lugar tan hermoso, tan sereno, que todo el dolor desapareció, toda la fiebre, toda la preocupación, todo se había ido. Casi me fui con ellos. Estaba listo. Y entonces algo me hizo mirar atrás, y allí estaban mis padres, mi madre con lágrimas en los ojos sosteniendo mi manita con desesperada ternura, y mi padre, de pie como una roca, con esa expresión dura de quien quiere proteger a su hijo del mundo, pero está destrozado por dentro. Esa escena me cautivó, me atrajo de vuelta. Las figuras comprendieron, no dijeron nada, simplemente retrocedieron, y el campo dorado desapareció como niebla disuelta por el sol. Regresé a mi cuerpo con el peso del mundo sobre mí, pero sobreviví, crecí, y borré ese recuerdo como si nunca hubiera existido. Ahora, tantos años después, todo tenía sentido. Era el mismo sentimiento, el mismo amor, la misma decisión. 2 veces, en 2 etapas completamente distintas de mi vida, fui llamado de vuelta por algo más grande que yo, por el amor. No podía guardarme esto para mí. Sabía que necesitaba hablar con mi padre. Siempre había sido un hombre de pocas palabras, de esos que se expresaban con gestos, con silencios. Pero esa noche, después de cenar, lo llamé al balcón. El cielo estaba despejado, salpicado de estrellas, y el canto de los grillos llenaba los espacios entre nuestras palabras no pronunciadas. Le conté todo, hasta el último detalle, sobre el accidente, sobre la luz, sobre la presencia, y sobre el recuerdo de la infancia que había regresado con fuerza. Pensé que se reiría, cambiaría de tema, lo dudaría, pero lo que pasó me sorprendió profundamente. Respiró hondo, fijó la mirada en el horizonte y tras un largo silencio, dijo algo que lo cambió todo. Lysander, te vi con fiebre, sí, pero también te vi con la mirada perdida y sonriendo. Tu madre lloraba, y tú sonreíste. En ese momento pensé que era delirio, pero ahora me pregunto si no era algo más. Se giró hacia mí y puso su mano sobre mi hombro. Nunca creí realmente en esas cosas, pero quizás sea hora de empezar. Y así fue que, en ese momento de silencio en el porche, con el olor a madera vieja, el ligero frescor de la noche y el sonido de los insectos en la oscuridad, 2 generaciones de una familia se encontraron en algo indescriptible, una verdad que habitaba en el umbral entre este mundo y el otro. Después de contarle todo, mi padre guardó silencio un buen rato, mirando el cielo estrellado. Era un silencio denso, lleno de significados no expresados, como si estuviera reordenando todas las piezas en su interior. Entonces, por primera vez en su vida, empezó a compartir algo que nunca había compartido con nadie, en voz baja y mesurada, como si cada palabra fuera un secreto preciado. Me contó recuerdos, o mejor dicho, sentimientos, que había tenido incluso antes de que yo naciera. No eran recuerdos nítidos como los que tenemos en nuestra vida diaria, sino impresiones profundas, casi inexplicables, de una conexión espiritual que jamás pudo comprender ni explicar. Dijo que, cuando era bebé, a veces lo miraba en su cuna y sentía algo inexplicable, como si me conociera de otro lugar, de otro tiempo, de una existencia anterior a esta. Esa revelación abrió una nueva puerta en nuestra relación. Era como si sus experiencias y las mías fueran piezas distintas, de un mismo rompecabezas, partes de una verdad mayor que aún estábamos descubriendo. Empezamos a darnos cuenta de que quizás existía una conexión más profunda entre nosotros, algo que iba mucho más allá de los lazos de sangre o la vida familiar. Era un vínculo espiritual, una herencia invisible que nos unía de una manera única y eterna. Hoy veo la vida desde una perspectiva completamente diferente. Cada momento ha cobrado un significado especial. Las pequeñas cosas que antes parecían insignificantes, la sonrisa de un desconocido, el suave sonido de la lluvia al caer, el cálido abrazo de un ser querido, ahora tienen una nueva importancia, una belleza serena que conmueve. Comprendí que cada respiro es un regalo, y cada latido, una nueva oportunidad. No creé grupos de apoyo, no escribí libros, ni me convertí en predicador.
Sigo viviendo mi vida normal, trabajando, pasando tiempo con mi familia y amigos, pero llevo conmigo una certeza serena y profunda. Hay algo más allá de esta existencia física que conocemos. No es una certeza que deba demostrarle a nadie, ni algo que quiera convertir en una religión. Es un conocimiento íntimo y personal que ha cambiado para siempre mi forma de ver el mundo y todo lo que me rodea. Mucha gente me pregunta si le tengo miedo a la muerte después de todo esto. La verdad es que ya no. No porque quiera morir, amo la vida y quiero vivirla al máximo, sino porque ahora sé que la muerte no es el final. Es solo un paso, una transformación. Como dijo mi padre aquella noche en el porche, mirando las estrellas, la vida es mucho más grande que lo que podemos ver con nuestros ojos terrenales.